Bueno, el 13. Amén. Amén. Mi amor por ti sigue creciendo, y si más te conozco, más te amo. Yo quisiera estar contigo, pero en tu propósito descansaré. Sí, estoy seguro que cuando mi cuerpo cambie le veré a mi Cristo. En este momento anhelo y deseo partir a tu presencia, a tu presencia. Sí, estoy seguro que cuando mi cuerpo cambie le veré a mi Cristo. En este momento anhelo y deseo partir a tu presencia, a tu presencia. ¿Quién nos separará de tu amor? ¿Quién nos separará de tu amor? ¿Quién nos separará de tu presencia? ¿Quién nos separará de ti, mi Señor? Si tú eres todo para mí, ni la muerte ni la vida podrán separarnos, ni peligro ni la espada podrán apartarme de tu amor, de tu amor, oh mi Señor. Si tú eres todo para mí, ni la muerte ni la vida podrán separarnos, ni peligro ni la espada podrán apartarme de tu amor, de tu amor, oh mi Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, ¿no? Por su amor. El amor de Dios es inalterable. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ama a pesar de todo. Nosotros podemos estar Gracias. limpios como el algodón, pero podemos estar sucios como el carbón, pero aún así Dios nos ama igual. Amén. Porque Él nos ama por medio de lo que Jesús hizo. Él nos ama porque nosotros le recibimos a Jesús en nuestro corazón. Por eso nos ama Dios. Dios no nos ama por nuestra buena conducta, ¿no? Dios nos ama porque nosotros amamos a su Hijo. Y ahí consiste el amor de Dios, ¿no? No quiere decir que nosotros tenemos que tener mala conducta. Pero sabemos que cuando nosotros amamos a Dios, entonces se manifiesta en nosotros Dios. El amor de Dios se manifiesta en nosotros y ese amor nos lleva a nosotros a andar como a Dios le agrada. Dios mismo nos va llevando, porque dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el amor de Dios es una persona, y esa persona es Cristo, ¿no? Dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el amor de Dios, ¿cuál es el amor de Dios? Cristo. Entonces Cristo nos lleva a vivir o manifestar una vida buena, una vida donde nosotros no cometemos ningún agravio en contra de Dios. Pero eso no es en un día, eso es viviendo la vida cristiana, viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. No, bueno, gracias le damos al Señor por el entendimiento que nos va dando. El 22.
Gloria al nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que nos miran por Facebook o YouTube. Por Facebook. Por Facebook, el Señor les bendiga. Después vamos a subir este canal, esta prédica, este culto a YouTube. Nuestro canal es Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Ustedes pueden suscribirse a nuestro canal, ¿no? Y darle like. No, suscríbanse a nuestro canal, necesitamos los suscriptores para poder alcanzar a más personas con el Evangelio. Amén. Es gratis. Es gratis, no se cobra. Usted le da el like en la pantallita y ya está. Hoy puedo contemplar lo que has hecho en mí, que en mi muerte, en mi pecado, me amaste tú. Pude creer en ti, pues me has dado la fe, ese don tan hermoso que por gracia soy salvo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Amén, Señor, aleluya. En su amor para con nosotros, en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su amor para con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Gálatas. Es el libro que está en el Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento no comienza en el pesebre, sino que comienza en la cruz. Amén. Porque esta es la sangre del nuevo pacto, que fue derramada por todos. Dice, por todos aquellos que creen, ¿no? Entonces el nuevo pacto no comienza en el pesebre. Porque Jesús, cuando nació bajo la circuncisión. Y fue ministro de la circuncisión. ¿No? Como dice en Romanos capítulo 15, versículo 8. ¿No? Que Jesús fue ministro de la circuncisión. Bueno, entonces dijimos Gálatas. Gálatas, el autor de este libro fue el apóstol Pablo. No fue el primero que escribió, pero creo que él escribió estando prisionero en Roma, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué podemos encontrar de este libro. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Bueno, el autor es Pablo. Fecha probablemente dicen que fue en el año 1000, en el 55 después de Cristo. Es decir, que después de 20 años que Cristo fue muerto. O 30 años más o menos se calcula que escribió. Y este libro fue escrito a la iglesia de Galacia. Galacia era una iglesia que estaba en Asia Menor. Y los temas principales de este libro es defensa de la doctrina de la justificación, ¿no? Que la justificación es por fe. Y hay algunas advertencias en este libro, ¿no? Con respecto al judaísmo. Nos advierte con respecto al judaísmo, lo que nosotros llamamos legalidad, ¿no? Y esta carta
es una carta muy importante a la Iglesia y allí ha sido llamado por algunos filósofos, por algunas personas que entienden más que yo de la palabra, esta es una carta muy importante. Le dicen la carta magna de la Iglesia. Es muy importante esta carta para la Iglesia, ¿no? Porque ahí se nos hace ver muchas cosas que la vamos a ver, porque vamos a empezar con el estudio del libro de Gálatas, ¿no? Todos los sábados y los domingos vamos a hablar sobre el libro de Gálatas. Entonces, lo que primero presenta Gálatas es la libertad de los hijos de Dios, ¿no? La libertad de nosotros, en oposición a las enseñanzas de los judaizantes. Los judaizantes, ellos no predican a los hermanos que ellos son libres, ¿no? Sino que ellos de alguna manera los encierran no lo voy a decir en una esclavitud porque no sería correcto, pero los encierran en un sistema donde ellos no pueden disfrutar la libertad que Cristo los hizo libre, ¿no? Porque en la legalidad todo es pecado, ¿no? Tener pensamientos sin sentimientos naturales, que son naturales, eso es pecado. Por ejemplo, tratar de tener un esposo, una esposa, eso no es pecado para ellos, pero bueno, hay muchas cosas que ellos enseñan que es todo pecado y los encierran a los hermanos en un lugar donde ellos no pueden disfrutar de la libertad con que Cristo los hizo libres. Ahí en Gálatas nosotros vamos a ver los falsos maestros, ¿no? Y que ellos insisten en que nosotros para ser salvos tenemos que cumplir los mandamientos y tenemos que bautizarnos por las aguas para ser salvos, ¿no? Que sin el bautismo por las aguas y sin cumplir los mandamientos una persona no puede ser salva. Y Pablo nos va a hacer ver aquí que no es así, ¿no? La Biblia nos va a hacer ver eso, ¿no? Entonces, también nos va a hablar del tema de la salvación, el libro de Gálatas. Y acá muestra, vamos a ver muchas cosas, no voy a nombrar todo, cada vez que entremos en el libro de Gálatas vamos a nombrar algunas cosas que dice el libro de Gálatas. Vamos a empezar con el capítulo 1 del libro de Gálatas, en el verso 1. No, estoy hablando así por lo que están ahí, porque va a quedar grabado en YouTube y después se tiene que pasar no, está grabado en Facebook y va a tener que ser grabado a YouTube, pasado allí. Entonces, acá hay una salutación. Acá tenemos que ver que, a diferencia que los corintios, veo que primero está Romanos, Corintios, primero y segundo, y después Gálatas. Los hermanos en Corintio eran niños, eran bebés, eran niños en Cristo. Pero los Gálatas eran bebés, eran más niños todavía, ¿no? Y eso lo vamos a explicar por qué. Entonces Pablo dice, Pablo apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Quiere decir que él fue apóstol. Apóstol significa enviado. ¿Quién lo envió a Pablo? Dios. Dice, a Pablo no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Quiere decir que fue enviado del Padre. A diferencia de Pablo, como apóstol, se diferencia de los otros 12 apóstoles. ¿En qué? En que los 12 apóstoles no fueron enviados por Dios. Ellos fueron enviados por Jesús, por Jesucristo hombre. No sabemos que Jesucristo hombre es Dios, ¿no? Pero cuando Él vino hace 2000 años atrás, Él se despojó de su divinidad, de su deidad. Él se hizo hombre. Quiere decir que los 12 apóstoles fueron enviados por los hombres, por un hombre, que ese hombre era Jesús, ¿no? Pero Pablo, él fue enviado por Dios, por Jesucristo Dios y por el Padre.
Es decir, no sé si ahí se ve la diferencia, porque una cosa es ser enviado por el hombre y otra cosa es enviado por Dios. ¿Que está mal lo que hizo Jesús? De ninguna manera. Jesús envió 12 apóstoles, ¿no? Los envió Jesús. ¿Pero dónde los envió? A las 12 tribus de Israel. No los envió a nosotros, ¿no? A la iglesia gentil. Ellos fueron apóstoles de la circuncisión. Lo vamos a leer ahí creo que es ahí ya se me fue de la cabeza. Cuando dice, no sé si es en Romano o en Gálatas, voy a usar. Cuando dice que Pablo fue Pedro fue para la circuncisión y Pablo fue para la incircuncisión, ¿no? Vamos a buscarlo, para que ustedes vean que los apóstoles que Jesús envió, ¿no? No fueron enviados a la iglesia, sino que ellos fueron enviados a las 12 tribus de Israel. Incircuncisión. Uno fue a la circuncisión, apóstol de los gentiles, y otro fue a la circuncisión. Se me fue de la cabeza el versículo, pero lo vamos a buscar. Cuando nosotros estudiamos la palabra, eso no es como predicar la palabra. Estudiar la palabra lleva más tiempo que predicar la palabra, ¿no? Entonces vamos a leer. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gálatas 2:11, ¿puede ser? ¿Cómo? Gálatas 2:11. 2:11, a ver. Sí. Mi esposa me dice Gálatas 2:11. Gloria al nombre del Señor. Léelo, amor, si lo encontraste. No sé si no es. No. Creo que está tal vez en el libro de los Hechos. Sí, no sé si. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gálatas 2:7 más. Dice, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado a mí, Sí. como a Pedro el de la circuncisión. ¿No? Acá vemos que una cosa es el evangelio de la circuncisión y otra cosa es el evangelio de la incircuncisión. Entonces, cuando Pablo nos habla en el libro de Gálatas, donde él dice que fue puesto como apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Jesucristo significa Señor ungido. Entonces Pablo fue puesto como apóstol después de que Jesús resucitó. Ya Jesús había sido declarado o fue puesto como Hijo de Dios, que había resucitado de entre los muertos, y fue puesto, cuando resucitó, él recuperó todo
de aquello que se había despojado. Es decir, él volvió a tener la divinidad y la deidad que tenía al principio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, dice que Jesús fue, vamos a leerlo para entenderlo, Romanos capítulo 1, Jesucristo, acerca de su Hijo, Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de su santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que cuando Jesús resucitó de los muertos, ese Jesús que vino hace 2000 años atrás, resucitó de los muertos, él fue declarado Hijo de Dios con poder. Es decir, que recuperó todo el poder que él tenía con el Padre en el principio, o antes del principio, antes de que comenzara el principio, porque sabemos que Jesús estuvo con el Padre en la eternidad pasada. Él siempre estuvo con el Padre. Entonces, cuando Pablo dice ahí en Gálatas, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, más por Jesucristo, quiere decir que Jesucristo, el Jesucristo resucitado, no el Jesucristo hombre, fue el que lo declaró. Lo vemos cuando Pedro dice, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y bueno, y uno le dijo, algunos dicen que tú eres Elías, o alguno de los profetas, porque él fue puesto por Dios, lo está leyendo ahí en el versículo 1 de Gálatas, ¿no? Fue puesto por Dios el Padre y por Jesucristo, el Hijo de Dios. Imagínense, ¿cómo fue puesto Pablo en la iglesia como apóstol? Pero no solamente como dice, no, primera de Timoteo, no segunda, primera de Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Hoy estoy mal con los versículos. Estoy mal. Segunda de Timoteo es. Capítulo 1. No es 2, capítulo 1. No solamente que Jesús y Dios lo pusieron como apóstol, sino que también lo pusieron como, dice, fui yo, del cual yo fui constituido predicador, un apóstol y un maestro. Entonces, para nosotros el apóstol Pablo es nuestro predicador, es nuestro apóstol. Alguien me va a tener que leer ahí. Mateo 23, 8. ¿Lo encontraron? Si no, lo leo. El Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En otra versión dice, a nadie llaméis maestro, porque yo soy vuestro maestro. Entonces, pero esto lo dijo Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús fue predicador, no como Pablo, fue apóstol como Pablo y maestro, pero él fue de los judíos. Nosotros no teníamos un predicador, no teníamos un apóstol. El apóstol Pablo, como él hemos leído. Vio que ahí leímos primera de Timoteo capítulo 1 versículo 11, y también estamos leyendo en Gálatas capítulo 1, donde el Señor dice que Él no fue puesto, enseñó. Entonces ahora miremos ahí Romanos capítulo 2, 16. Dice, vamos a leer del 14. ¿Encontraron, hermano? Dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo porque Jesús habló para los judíos, sino que nosotros vamos a ser juzgados conforme a lo que habló nuestro apóstol, nuestro predicador y nuestro maestro, que es el apóstol Pablo. La iglesia no quiere aceptar
que Pablo, vamos a ponerlo ahí. Colosenses capítulo 2, creo que es verso 11 por ahí. Espero encontrarlo. ¿Puede ser en 1 Corintios capítulo 11, 7? A ver, léelo más. ¿Dónde es? 11, en el 3, 11.3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. No. ¿Ese es? No. ¿No? Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Mira la visión de Cristo. Vamos a leer un poquito más. En el 18, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto y vanamente, que crece en el crecimiento que da Dios. Acá dice que la cabeza es Cristo. Amén. Entonces no es el pastor la cabeza de la iglesia. Pero ellos enseñan que el pastor es la cabeza de la iglesia. Y eso es terrible. Porque si yo me pongo como cabeza de mi esposa, estoy diciendo que yo soy su esposo. Porque la cabeza de la mujer, ¿quién es? El esposo. Así está escrito. La cabeza, cuando nosotros decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, estamos diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo. Si yo digo que soy cabeza, estoy teniendo una relación con la iglesia, con la mujer de otro. ¿Quién es el de otro? Cristo. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y si yo digo que yo soy la cabeza, no a nosotros. Él fue apóstol, predicador y maestro de la circuncisión. Este apóstol preparó 12 discípulos, tenía 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles fueron enseñados por Jesús. Y ellos predicaron lo que Jesús les enseñó. Jesús no podía enseñar lo que Pablo enseñó. Si bien él era Dios, en el tiempo cuando Jesús estaba aquí predicando como hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Después de la cruz, Jesucristo se fue al cielo y entonces Dios levantó otro apóstol. Ese apóstol no solamente era apóstol, sino que era predicador y maestro. ¿Se entiende, no? Es importante. Ahora usted va a poder ver la diferencia. ¿Por qué nosotros predicamos diferente? Porque nosotros no estamos predicando según el Evangelio, no, del reino, no, sino que estamos predicando según el Evangelio de la gracia anunciado por mí, no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Veo que es claro que lo dice, ¿no? De Jesucristo, no dice de Jesús. Pablo no aprendió de Jesús, del apóstol, maestro y predicador de los judíos. Él aprendió el Evangelio de Jesucristo. Jesús y Jesucristo es la misma persona, pero Jesús era cuando estaba vivo acá en la tierra y Jesucristo fue cuando Él resucitó y fue declarado Hijo de Dios con poder, como leímos en Romanos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Este punto, la iglesia tiene que entenderlo perfectamente para abrazar el mensaje correcto. El evangelio correcto tiene que abrazar. Ahora, ¿por qué no hubo vidas transformadas durante todos estos siglos en las iglesias? Pues en la iglesia los hermanos quisieron edificar la iglesia, pero lo quisieron hacer con el hombre religioso. Porque el hombre religioso, el cristiano se volvía religioso porque ellos aprendieron el evangelio de la circuncisión. El evangelio de la circuncisión no transforma al hombre de adentro hacia afuera, ¿no? Sino que el evangelio de la circuncisión
lo único que le da al hombre es la salvación, vamos a decirlo así. Pero el evangelio que transforma a las personas de adentro hacia afuera es el evangelio de la incircuncisión, pero ese evangelio tiene que ser recibido de parte de nosotros, de aquel a quien Dios señaló, que es el apóstol Pablo. ¿No? ¿Desechamos a Jesús? Por supuesto que no. No podemos desechar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos salvó por medio de su sacrificio. Él murió por nuestros pecados. Él nos justificó con su preciosa sangre. Nosotros amamos tanto a Jesús como a Jesús, ¿no? Y ahí hubo el error de la iglesia, porque para nosotros los gentiles Dios había traído un mensaje diferente que al pueblo de Israel, ¿no? Si bien el fundamento que nosotros tenemos es el que yo puse el fundamento, pero ¿por qué él puso fundamento y no lo puso Pedro? ¿Por qué no lo puso Marcos? ¿Por qué no lo puso Mateo? Porque ellos no fueron enviados a los gentiles. Ellos tenían que poner un fundamento que tenían los apóstoles del reino. ¿Cuál era el fundamento? Jesucristo. El mismo fundamento puso Pablo. Ahora nosotros sobre ese fundamento tenemos que edificar. Uno edifica y el otro sobreedifica. Y para terminar, para no cansarlos, hermanos, porque esto no es entenderlo de un solo día. Esto hay que orar y hay que investigar y hay que buscar entender. Entonces Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombres. Gloria al nombre del Señor. Lo mismo dice en el versículo 11, ¿no? No de los hombres ni por hombres, más por Jesucristo. Jesucristo era el que resucitó, ¿no? Sino por Jesucristo y por el Padre y por Dios Padre, que le resucitó y que lo resucitó de los muertos. Por eso es maravilloso que nosotros podamos entender esto, ¿no? Usted y yo hemos nacido en la iglesia de la circuncisión. La gracia nos trajo a la iglesia de la incircuncisión. ¿Cuánto tiempo estuvimos en la iglesia de la circuncisión? Yo estuve 18 años. Mi esposa estuvo 10 años. Fuimos a la iglesia de la circuncisión. Pero ahí nos enseñaron que la salvación no era por fe, sino era por obras. ¿Cuáles eran las obras? Cumplir los mandamientos. Bautizarse. Si usted no se bautiza, usted no es salvo. Le decían. No, pero se referían al bautismo del agua. Y ciertamente que no hay salvación sin bautismo. Uno no puede ser salvo si no se bautiza. Pero nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Eso ya lo vamos a ver o ya lo hemos visto en el libro de Romanos. Usted fue bautizado. ¿Qué fue bautizado? Su vieja vida, su viejo hombre. Fue sepultado cuando Cristo fue crucificado, muerto y sepultado. Su viejo hombre, su vieja vida fue crucificada, muerta y sepultada con Cristo. Entonces nosotros nuestro bautismo es en la muerte de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿no? Que ahí dice que nuestro bautismo, que nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, fíjese. Ahora, eso es lo que nos enseñaron en la iglesia de la circuncisión, donde nosotros estuvimos antes, que si no nos bautizábamos no podíamos ser salvos. Y entonces, ¿cómo éramos salvos? Por el bautismo. Entonces, si nosotros somos salvos por el bautismo del agua, entonces por obra. Entonces por obra, y no puede ser por obra. La salvación es por fe, según lo que nos enseña el apóstol, el maestro y el predicador de la iglesia, que es el apóstol Pablo. Pablo enseña que, y con eso vamos a terminar, en Efesios capítulo 2, versículo 8, el 7, el 6, el 5. De ahí. Aún estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, por misericordia. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El bautismo por las aguas, cuando se usa para salvación, es una obra. Tenemos que hacer algo para ser salvos, dicen los hermanos. Algo te tenés que bautizar. Si no te bautizas no podés ser salvo. Pero Pablo dice no, porque la salvación es por fe. ¿Por fe en qué? En lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, yo morí juntamente con Cristo. Romanos capítulo 3, capítulo 6. ¿6:3? 6:3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? ¿Qué significa bautizado? Sumergido. Entonces, ¿dónde fuimos sumergidos? ¿Quién fue sumergido? Nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre. Entonces nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo. ¿Quiénes? Aquellos que creen, aquellos que le recibieron como su Señor y Salvador. Entonces ellos fueron hechos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo, este es el bautismo que salva, ¿ves? No el bautismo del agua. El bautismo que salva es el bautismo de la cruz. ¿No? Ahí en la cruz Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces ahí nosotros, nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, ahora nosotros tenemos que contar la vida vieja, crucificada, muerta y sepultada. Y cuando Cristo resucitó, Él no resucitó con la vieja vida, sino que Él resucitó con una nueva vida, que es la vida del Padre, que es la vida de Dios. Y nosotros también ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. ¿No? Por eso no podemos pecar. No podemos pecar, el 100% de nuestra humanidad no puede pecar. Porque hay una parte en nuestra humanidad que es en el Espíritu que está Dios. Entonces no podemos pecar 100%. Capaz que cometemos un pecado, pero no es el 100%. Pero bueno, eso lo vamos a hablar otro día. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos, para la obra de Dios, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. El apóstol Pablo es nuestro maestro, nuestro predicador y nuestro maestro. Y debemos de aprender de él. La iglesia debe de aprender, tiene que reconocerlo. Todos nosotros vamos a ser juzgados delante del tribunal de Cristo, la iglesia, conforme al evangelio que Pablo predicó. Si nosotros ponemos como apóstol, ¿no?, de la iglesia a Juan, o a Pedro, o a Santiago, o a algunos del Antiguo Testamento, entonces vamos en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros reconozcamos, como iglesia, tenemos que reconocer al apóstol que Él envió. Tenemos que decir amén a eso. Amén, Señor, yo recibo que Pablo no es mi Salvador, Pablo no es mi Redentor, no es el que envió el Espíritu Santo para que yo pudiera dar testimonio de ti. Pablo es el maestro que Dios colocó para que nosotros aprendiéramos el Evangelio de la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Doy gracias al Señor por esta palabra. Gracias. Entonces hoy comenzamos el libro de Gálatas. Gloria al nombre del Señor. Y esperemos que este libro les sea de mucha bendición a su vida, a las personas que nos están escuchando por Facebook, que este libro les sea de mucha bendición. Yo sé que si usted sigue la enseñanza, cuando terminemos el libro de Gálatas, usted va a tener una transformación en su manera de pensar, y tal vez en su manera de sentir, y tal vez una transformación en su conducta. Todo va a cambiar, no va a ser nunca más la misma persona. Este libro es para los creyentes,
no es para los incrédulos, no es para los pecadores, es para los creyentes, para aquellos que son hijos e hijas de Dios. Le invito a ponerse de pie, hermano. Después, si usted quiere dejar la ofrenda, la deja ahí, en el alfolí. Saludamos a los hermanos que nos escuchan por Facebook. Le invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Necesitamos suscriptores. Tenemos 342 suscriptores. Estamos avanzando a una velocidad que es hermosa, preciosa, porque mucho tiempo teníamos 34, 70, no pasábamos de los 100. Y en este último año Dios nos está prosperando grandemente con los suscriptores. Los suscriptores a nosotros nos ayudan primeramente para que el Evangelio corra, para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio verdadero, el Evangelio que está escrito en la palabra de Dios. Y por otra parte nos ayuda, a nosotros los suscriptores nos ayuda para poder alcanzar a más personas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Señor, abre los ojos del entendimiento de tus hijos, de tus hijas, para que ellos puedan comprender y entender tu propósito, para que ellos puedan entender tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Señor, ilumínalos con tu gran poder. Dice en tu palabra que tu palabra es luz. No, lumbrera mi camino, dice el Salmo, Señor. Así es tu palabra. Que tu palabra traiga luz para que los hermanos no dejen de tropezar en aquellas cosas que tú ya has juzgado. Señor, que tú ya has llevado la cruz. Y que ahora no encontramos ningún tropiezo, porque ahora todo tropiezo fue quitado del camino. Solamente el único tropiezo que podemos llegar a tener es la incredulidad, Señor, no creer. Padre, bendice a las hermanas, bendice a los hermanos. Señor, que esta palabra pueda ser acompañada con prodigios, con milagros y maravillas, obras, sanidades en los cuerpos físicos de los hermanos, de las hermanas, obras, sanidades, aquellas sanidades que se necesitan para salir del cáncer o del azúcar en la sangre, Señor, y tantas enfermedades que hay muchas veces en la vida de las personas, de los cristianos. Señor, lo declaramos libre. Por su llaga hemos sido nosotros sanados, curados. Señor, prospera materialmente a los hermanos, porque tu palabra dice que tú no pedirás prestado, sino que tú, Señor, dará para aquellos que necesitan. Señor, multiplica, Señor, las ganancias de los hermanos. Señor, multiplica, Señor, en ellos la riqueza y el confort, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado. Oh, Señor, que tu palabra, Señor, sea una palabra que manifiesta tu poder, que manifiesta, Señor, aquello que está escrito. Señor, que por tu llaga hemos sido sanados, que por tu llaga hemos sido curados, Señor. Nos declaramos libres, nos declaramos, Señor, sanos de toda enfermedad, de todo dolor en nuestro cuerpo físico, por medio de la llaga de Cristo. Gracias te damos, Señor. Acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos en el viaje de regreso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Amén. Gracias, Señor.